Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy se conectan a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por una vez más acompañarnos. Hoy vamos a meditar sobre una porción de la epístola escrita por nuestro hermano Santiago y la hemos venido estudiando. Y esta epístola dirigida a los creyentes que están dispersos por todo el Imperio Romano, por cuanto son perseguidos por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su énfasis es que los cristianos debemos tener una fe viva, es decir, una fe práctica en todos los ámbitos de nuestro andar, pidiendo la sabiduría de lo alto para ser hacedores de la palabra y no simples oidores. Hoy meditaremos sobre una bella porción de esta epístola que nos debe llevar a analizar la manera en que nosotros, los cristianos, hablamos de lo que haremos en el futuro. Y he titulado esta meditando Planeando sin o con Dios. Y leo el texto bíblico, Santiago capítulo 4, del versículo 13 al 17. Lo leo en la versión Reina Valera. Vamos ahora lo que decir hoy y mañana iremos y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo le pregunto a ustedes si hacen planes al finalizar cada año o al comenzar cada año, muchos yo sé que me van a responder afirmativamente que sí lo hacen. Eso hace parte de la organización y Dios no está en contra de los planes. La cuestión está en cómo los hacemos. ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Miramos aquí que observamos que algunas versiones dicen presten atención o vamos ahora. En la Reina Valera dice vamos ahora. Y en el otro dice humíllense. Entonces miramos aquí que el hermano Santiago le viene hablando a los hermanos en el capítulo 4 sobre cómo se han dejado permear del mundo, cómo están asumiendo actitudes mundanas en todo su quehacer. Y le hablaba desde el comienzo de las pasiones que arden en sus corazones, que ha traído conflicto entre ellos. Y les invitó a que se acercaran a él. Y en el versículo, en el capítulo 4, versículo 10, les dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Les había dicho, acérquense, ahora les dice, humíllense. Y miramos que las cartas, recordemos que las cartas, las epístolas se escriben como una carta, escribirla del completo al fin. Y él les sigue diciendo aquí en este pasaje, vamos ahora, presten atención. Y yo observo aquí en este versículo que él primeramente les hace una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Vamos ahora a lo que decís, mira lo que estás diciendo. Hoy y mañana iremos y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Y les hace una pregunta. Esa es la advertencia que le hace. Miren lo que están, revisen cómo están hablando. Eso es como cuando usted y yo le hacemos una advertencia a nuestros hijos y ellos no nos hacen caso y se la hacemos unas 2 veces. Hay el momento en que nosotros alzamos la voz o le gritamos a algunos. Yo siento que Santiago le está pasando eso. Le dice, vamos ahora, miren, revísense. Y miramos que él les dice eso. Le dice, todos hacemos planes, ¿cierto? Todos miramos, todos organizamos, tenemos sueños, tenemos proyectos. La cuestión es cómo los hacemos. ¿Cómo miramos los planes? Y en primer lugar, planeando lejos de Dios. O sea, del versículo 1 al 14. O sea, planeando con jactancia. O sea, planeando con soberbia. Cuando usted está lejos de Dios, es soberbio, no orgulloso. Orgulloso. Se jacta, se cree autosuficiente. Es la forma en que hablan, lo revela esa jactancia, porque dice, vamos mañana
hoy, mañana, dice que lo que dice, hoy y mañana iremos y estaremos allá un año. ¿Dónde van? Se van a trasladar de lugar, van para otra ciudad y establecen el plazo. Un año van a estar ahí. Y dice que van a negociar y van a tener ganancia. Anticipan, pronostican lo que viene. Pero no se ve Dios por ningún lado. Ellos no dicen, si Dios quiere, Dios me guió a esto, Dios en esto. No, ellos lo dan por hecho. Son dueños del futuro. ¿Y qué les dice aquí el hermano Santiago? Cuando no sabéis lo que será mañana, dice. No sabéis lo que será mañana, dice. Esto representa una actitud de arrogancia, miramos. El texto nos muestra que ellos están haciendo sus planes y los dan por hecho. Escogen todo, pero el Señor les dice a través del hermano Santiago, ¿qué será mañana? ¿Qué será de la vida? Porque si nosotros decimos mañana iremos, tenemos que estar vivos. Entonces le dice, ¿y qué es la vida? Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? El mañana solo lo sabe Dios. El mañana lo conoce solo el Señor. No sabemos si mañana viviremos o no estaremos, dice. Porque vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miramos que Él los confronta de esa manera. Le dice, ustedes ya tienen planeado para dónde van. Van para otra ciudad, van a hacer negocios. Recordemos que los judíos eran hombres de negocio y son hombres de negocio. Ellos están hablando de su labor comercial. No estaban hablando de la pasión por la presencia del Señor, por llevar el evangelio, por abrir otra obra. Ellos estaban totalmente lejos de Dios. Estaban actuando de manera arrogante. Igual manera, muchas veces nosotros preferimos otras cosas hoy que venir de pronto a adorar al Señor o ir a hablar del Señor a otros que no conocen de Cristo, o si es posible ir y decir, aquí está mi casa para abrir una célula, para predicar el evangelio, pero sí la abrimos de pronto para una reunión de otra índole, pero no tenemos tiempo para abrirla. Y esos son los planes que a veces hacemos. Entonces, ahí muestra cómo está mi corazón, cómo está mi vida, lo que yo reflejo con las palabras, con nuestros hechos. Miramos que Él les dice, Él los aterriza, en otras palabras digo yo. El autor dice, antes de planear lo que van a hacer mañana, deben tener claro qué es la vida, por cuanto se debe tener vida para ejecutar lo que estoy planeando. Y como decimos popularmente, los aterriza les dice, son como una neblina, nosotros somos como una neblina. Nosotros estamos hoy, mañana no estamos. Recordemos, somos como la flor del campo, que en la mañana está linda y en la tarde está muerta. Dice, imagínense por un momento esa neblina que llegó, como es como todos miramos la nube y de pronto se desvanece, o sea, somos transitorios. La vida es fugaz. Hoy vivimos y más tarde ya no está. Y nos damos cuenta que el mismo Salmo 90 nos da un parámetro de vida y dice que hasta los 70, los más robustos 80 y algunos a 90. Pero algunos no cumplen ese rango. Muchos se van antes. Hoy y mañana no lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros miramos, por eso debemos pedir sabiduría, como dice el capítulo 1, el versículo 5. Y dice el Salmo 27:1 también, no te jactes del día de mañana, ya que no sabe lo que el día traerá. Muchas personas salen a sus actividades, plantean y van, pero quizás no regresan, porque la vida está en las manos del Señor. Dios es soberano. Él es eterno y nosotros no somos eternos. Nosotros morimos. Nosotros tenemos un tiempo en la tierra, como dice, y hay tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Y miramos que muchas veces nosotros estamos desenfocados de la voluntad de Dios. Dice, así como estaban estos hermanos. Ellos creían estar haciendo bien, era en su negocio, su principal, su pasión era su negocio, ir y obtener ganancia. Así como miramos al comienzo de este capítulo, la pasión, pero esa pasión con raíces mundanas, no como Dios lo manda.
Dice, la forma en cómo armo mis planes refleja cómo estoy. ¿Quién me está influenciando? ¿Me influencia el mundo y sus parámetros o estoy influenciado por la palabra de Dios? Debemos preguntarnos, ¿qué tan cerca estoy del mundo o qué tan lejos estoy del mundo? ¿O estoy más cerca de Dios o estoy lejos de Dios? Esta palabra es para todos nosotros. ¿Qué tan frágiles somos nosotros? Y debemos revisarnos. Esto refleja a los hermanos esto. ¿Qué tanto somos? Hacer planes, Dios no está en contra de los planes. Dios es un Dios de orden. Lo miramos desde la creación, como la creó. Cada día creó algo. Tenía ese plan, maestro. Lo creó a usted y a mí a su imagen y semejanza. Puso cada cosa en su lugar. Pero lo que no está de acuerdo es que hagamos los planes como si fuéramos los reyes de nuestra vida de manera autosuficiente, dejándolo a Él de lado. Dios nos ama, dice. Recordemos que nuestra vida tiene un límite, como decíamos. Somos como un soplo, dice Job 7:7. Somos como la flor del campo, que está en la mañana y en la tarde ya no está. Entonces debemos revisarnos cómo estamos. Hoy muchos creyentes también hacen planes o hacemos planes de manera autosuficiente, sin contar con el visto bueno de Dios, porque no sabemos esperar. Y por eso miramos tantas decisiones que se toman y son truncadas. Miramos tantos matrimonios, hay decisiones trascendentales en esta vida. Y yo siempre digo, hay dos decisiones trascendentales en la vida del ser humano. Primero es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Esa decisión de dejar aquello que no le agrada al Señor y recibir a Cristo, arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Esa es una decisión trascendental. ¿Dónde voy a pasar la eternidad cuando parta de esta tierra? ¿Con Cristo o sin Cristo? Y otra decisión es con quién me voy a casar, con quién voy a formar una familia, con quién voy a tener unos hijos. Son dos decisiones trascendentales. Hay muchas decisiones trascendentales, pero pues yo considero esas dos trascendentales. Y miramos que los creyentes, estamos hablando de la iglesia de Cristo, de los cristianos, de los que han tenido un nuevo inicio, igual que los que hablaba Santiago, hoy toman decisiones sin pedir el concepto de Dios, sin Dios, lejos de Dios, como la decisión de casarse. Y por eso vemos muchos matrimonios rotos, muchos divorcios en los cristianos, porque no se ha sabido tomar la decisión, porque se hacen planes sin el visto bueno de Dios. Planes como cambiar de trabajo, planes como con quién hacer negocio, planes pequeños y grandes. Todos debemos decirle al Señor, Señor, esto me conviene o no me conviene. ¿Tú qué dices? Y esperar en Él. Él nos dará la señal. Créalo que Él nos la dará. Usted dice, Señor, tal cosa, y el Señor, muéstrame si tal cosa. El Señor nos ha dado sabiduría y debemos pedir la sabiduría de lo alto, porque esto tiene que ver con esto. La forma como asumimos el futuro refleja cómo está nuestra relación con Dios. Eso lo refleja. ¿Cómo hablo? Mire cómo hablaban ellos. Mañana iremos y haremos negocio. Un estudioso de la palabra dice, un espíritu rebelde le hace la guerra a la piadosa humildad. Planear sin tener en cuenta lo que quiere Dios para nosotros es rebeldía. La palabra de Dios nos habla en varias partes sobre lo transitorio que somos nosotros. Nosotros pasamos, no tenemos el poder para cambiar las cosas. Dice el Salmo 103:15, nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, perecemos. Esto nos llevará a revisar cómo estamos planeando. Si estamos planeando lejos de Dios, es hora de que nos acerquemos a Él. Y en segundo lugar, planeando cerca de Dios, sometidos a Él, reconociendo que Él tiene el poder y que Él es soberano. Esto implica reconocer la soberanía de Dios y no nuestra autosuficiencia. Dice, esto implica que si Dios quiere, viviré y haré. Dice, esa es la recomendación que le hace el autor. Dice, pero en vez de decir que haremos, en lugar de lo cual debemos decir,
Pero en vez de decir haré, debo decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Porque ellos dijeron haremos, iremos y haremos. Y por eso viviremos, porque no podemos hacer sin antes vivir, como lo que decíamos ahorita. Entonces miramos que si Dios quiere, no como una frase de cajón, como a veces se nos ha convertido. Esa frase de cajón que decimos si Dios quiere, pero no esperamos. No es un cliché, es una realidad. Es esperar en Dios. Es mirar qué quiere Dios para mí. Dios es vivo. Y como es un Dios vivo, Él nos va a responder a su tiempo. Tenemos que tener una relación cercana a Dios a través de la oración y el escudriñar las Escrituras. No leerlas por leerlas, sino mirar qué me dice. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me enseña? ¿Qué tiene escrito? Y aquí miramos esto. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas como usted y como yo, con defectos, con debilidades. Que algunos hicieron sus planes muy bien, otros guiados por Dios, otros no y tuvieron dificultades. El hecho de que hagamos planes, no estamos exentos de tener dificultades, pero nosotros llegamos al Señor y Él nos va a mostrar la solución. Pero si nosotros actuamos de espalda a Dios, va a ser más difícil. Entonces miramos, el Señor nos ayuda. Si Dios quiere, era de verdad, porque a veces hemos tomado esa frase, como le decía, de esa manera. Hay planes individuales y planes empresariales y planes eclesiales. Nosotros, la iglesia del Señor en este tiempo, quizás está también en esta problemática que planteaba nuestro hermano Santiago. Nuestro hermano Santiago decía, están haciendo planes a la espalda de Dios, están actuando de manera autosuficiente, no deben hacerlo así. Les hace esa advertencia y les da un consejo. Igualmente ese consejo es para nosotros hoy, a nivel eclesial, a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel de país. ¿Cómo estamos armando los planes? ¿Para llenar nuestras pasiones? ¿Por gusto? ¿Por capricho? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo para edificar el reino de Dios o para nosotros satisfacernos? Porque muchas veces hacemos cosas que no le agrada a Dios, lo hacemos con jactancia, de manera competitiva. Como por ejemplo, un plan que puede ser un plan sin Dios es que deseemos tener una congregación grande, un lugar muy grande para congregar personas. Sí, eso no está mal. No está mal tener un lugar grande, pero es la voluntad de Dios. Estoy trabajando para que eso se dé. Evangelizo. Dios me lo ha confirmado. O lo voy a hacer solamente para competir con otros pastores que tienen iglesia igual. O voy de pronto a nivel personal a tumbar mi casa porque voy a hacer otra casa nueva sin decirle a Dios, este es tu plan. Estoy bien, tengo los recursos, Señor, mira, quiero hacer esto, ¿tú qué dices? O voy a competir con el amigo, con el otro. Entonces, ¿cómo estamos planeando las cosas? ¿Por capricho, por arrogancia, por jactancia o para agradar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al dueño de nuestra vida, al mejor planeador, al que dice hasta aquí estás o hasta aquí no estás? En Él puede que tengamos dificultades algunas veces, como les decía, pero en Él todo sale perfecto. Hacer planes cerca de Dios implica una vida de intimidad con el Señor, una entrega a Él, amar su palabra, orar, tener vida de oración, saber esperar en la voluntad de Dios. Todo tiene su tiempo y ese es el gran problema. No queremos esperar. No sabemos, no queremos esperar, es verdad. Debemos ser diligentes. Debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos estar atentos a lo que sucede alrededor de cada una de las cosas. Y el versículo 17 nos dice, ahí mismo, todas dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es un versículo para sellar, digo yo. Ese versículo él nos viene diciendo la manera errada de planear y la manera correcta de planear el mañana. Y si nosotros sabemos hacerlo y no lo hacemos como debe ser porque por capricho nos gana la jactancia, es pecado. Y si es pecado,
El pecado que pasa, el pecado nos separa de Dios. Entonces, debemos tener en cuenta esto. ¿Cómo estamos planeando el mañana a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel empresarial, a nivel gubernamental? ¿Cómo lo estamos planeando? ¿Por nuestra jactancia y orgullo? Porque de pronto queremos hacer esto y esto y el Señor está hablando de una u otra manera y no entendemos. ¿O para agradar a Dios y porque Dios nos ha dado el aval para hacerlo? Lejos o cerca de Dios. De ahí depende cómo estás llevando tu futuro y tu mañana. Y esto revela cómo está mi corazón. Los planes rendidos a Dios, todo plan que nosotros esté en oración, de rodillas, que estemos, cuando oramos de rodillas, buscando al Señor, esos planes rendidos a Dios para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, derrotan cualquier índice de soberbia en usted y en mí. Hermanos, el llamado es a eso. Hoy, el llamado es que revisemos cómo estamos hablando del mañana. ¿Estamos hablando igual que los hermanos? Entonces miremos que esto refleja cómo mi relación. ¿Me está dominando el mundo o me está dominando el Señor? Ese es el llamado, a revisarnos, a hacer planes de acuerdo a la voluntad del Señor y no de acuerdo a nuestros caprichos y a nuestros deseos. Sometidos a Dios y no lejos de Dios. Es lo que el hermano Santiago le quiso decir a ellos y es lo que nos quiere decir a usted y a mí cada día. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es verdad, ella es viva. Gracias porque nos instas a hacer planes cerca de ti, sometidos a ti y no de manera arrogante. Perdónanos cuando hemos hecho planes, por pequeño, insignificante que nos haya parecido, de manera arrogante. Hoy te pedimos perdón. Cuando hemos planeado nuestra vida sin decirte a ti, aquí está esto, yo anhelo esto, quiero saber qué piensas tú, Señor. Perdónanos cuando nos creemos dueños de la vida, cuando nuestra vida es como la neblina, Señor. Tú eres un Dios soberano, tú eres el dueño de la vida. Gracias, Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad siempre, haciendo todas las cosas conforme a tu voluntad, dependiendo de ti, Señor. Pedimos sabiduría de lo alto cada día para caminar en esa voluntad tuya. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias.